La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, oramos con las palabras de nuestro Señor a los discípulos, a los apóstoles, a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está bien. ¿Cómo va? ¿Cómo les está tratando la vida a todos ustedes? Todos están sonriendo y felices, agradecidos. Les voy a pedir que oren por una intención mía que fue establecida ayer, al comienzo de la Semana de la Unidad en la Iglesia Católica. Estamos celebrando la unidad de los cristianos. Esta es parte de la vocación de la Iglesia, que seamos uno. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, y no estamos. Todos somos miembros. A través de nuestro bautismo en el único cuerpo de Cristo, pero aún así no nos llevamos bien entre nosotros. Debido a las cicatrices del pasado, traumas, diferencias, etc. Así que esta es la Semana de la Unidad que comenzó el 18, que coincide con una profeta reciente que fue llamada por Dios para establecer la unificación de las iglesias a través de Cristo y el papado. Y esa es Basula Riden. Su cumpleaños fue al comienzo de la Semana de la Unidad ayer, 18 de enero, y comienza la Semana de la Unidad. Ahora, una de las intenciones que pedí que la gente hiciera ayer durante mi charla por la unidad fue que trabajáramos juntos para ayudar a establecer una organización sin fines de lucro que ayuda a los pobres, a los sin hogar, en lugares que necesitan ayuda. Así que sugerí que abriéramos uno en Gaza, porque no hay nada allí, está completamente desolado, no hay nadie allí para ayudarlos. Así que estoy dispuesto a ir allí si es necesario para ayudar a abrir este lugar, por supuesto con permiso, viajar allí. Y ya tenemos a 2 personas que son palestinos, con los que estoy familiarizado, que están dispuestos a empezar a ayudarme con esto, pero de ninguna manera son ricos. Uno es un sacerdote y el otro es un laico. Así que esta es solo una iniciativa que comenzó ayer y espero que más personas se unan, porque les pregunté al principio, ¿cómo están todos? Hay muchas personas que no pueden sonreír porque no tienen un techo sobre su cabeza o no tienen extremidades con las que trabajar debido a esto.
los bombardeos que han tenido lugar allí. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Mateo, verdad? Lo que has hecho a estos me lo has hecho a mí. Cuando estuve enfermo me diste de comer, cuando desnudo me vestiste. Cuando tuve hambre diste de comer, cuando estuve en prisión me visitaste. Están viviendo en una prisión en Palestina. He estado allí con el Papa Benedicto, concelebrando con él en Belén. Literalmente está rodeada por muros de 40 pies. Toda la ciudad es una gran prisión, una prisión al aire libre. Y sí, así que, con suerte, si hay alguien que esté dispuesto a ayudar en este esfuerzo, no dude en contactarme. Si te gustaría saber cómo establecer, ayudar a trabajar para esto. La Bet Miriam es, de nuevo, para todos los cristianos. Es para ayudar, no solo a los cristianos, sino a todos los seres humanos, pero es específicamente para la unidad cristiana, pero también se extiende a todos los que están en necesidad. Y la Bet Miriam se centra en aquellos que necesitan diferentes tipos de servicio, desde comida, ropa, hasta refugio. Está bien. Dicho esto, pasemos directamente a cualquier pregunta que puedan tener. Padre, empecemos con esta pregunta que nos enviaron por ese correo. En el volumen 11, Jesús le dice a Luisa, así como si esta voluntad pudiera ver que algo de lo suyo se está quitando, permanece sobre ti y te impide pensar en ti mismo. La pregunta es, ¿esto está destinado también a todos nosotros que estamos tratando de vivir según su voluntad, o solo a aquellas personas como Luisa que han logrado su objetivo? Y si es para todos nosotros, ¿cómo deberíamos examinar nuestra conciencia antes de la confesión? Bueno, no entendí muy bien ese pasaje porque la traducción al inglés, quien sea que la haya hecho, es deficiente. No tiene mucho sentido. Al menos falta el tema, lo que ella está pensando no parece estar claro. Se alude a eso basado en lo que dijiste de ella, pensando en sí misma. Pero Jesús parece generalizar eso para aplicarlo a cualquier cosa, lo cual no tiene mucho sentido. Tendría que saber la fecha. ¿Hay una fecha ahí? Desafortunadamente no tengo esa fecha. Siempre les digo a las personas que, si alguna vez quieren que comente sobre un pasaje, siempre proporcionen una fecha, porque no puedo referirme a la traducción de alguien así. Tengo el original y a eso me referiría, pero lo que diré es esto. Por lo que entendí, Jesús en este contexto está tranquilizándola. No debería tener lugar en ella. Y el hecho de que ella no debería tener lugar en ella, y el hecho de que ella no puede pensar en sí misma, es una confirmación de que esto no es la voluntad de Dios. De nuevo, solo estoy tratando de juntar en mi mente lo que creo que te escuché decir. Y luego la pregunta fue, si recuerdo correctamente, ¿esto se aplica solo a Luisa o también a nosotros? Y si se aplica a todos nosotros, ¿cómo hacemos un acto de cómo nos preparamos con nuestra conciencia para una buena confesión? No veo la correlación directa ahí. Pero sí, de hecho lo que Luisa no pudo hacer fue entretener pensamientos sobre sí misma. Y Dios confirmando eso, diciéndole eso. Básicamente, ella no puede hacerlo porque no es su voluntad, y ella está en su voluntad, así que no puede hacerlo. Creo que cuando nos preparamos para la confesión, lo que debemos hacer es examinar nuestra conciencia. Eso no es pensar en uno mismo en términos de mis intereses. Mira, hay una diferencia aquí. Creo que este es el punto de conexión. Con el pasaje de Luisa en la pregunta hecha. Si Luisa no debe pensar en sí misma y se aplica a todos nosotros, entonces ¿cómo vamos a examinar nuestra conciencia sin pensar en nosotros mismos? Así que el pensamiento sobre sí misma no fue un examen de su conciencia, eran sus intereses, lo que le importa personalmente. Eso es diferente a examinarse a uno mismo para acusarse a uno mismo. Pensando en el caso de Luisa aquí, lo cual no pudo hacer, se estaba enfocando en lo que es importante para ella. Por ejemplo, en tu caso, podría ser una multitud de cosas, ya sea lo que vas a hacer con el dinero que tienes en el banco o lo que vas a hacer en esta situación particular en la escuela con tu hijo. Ahora, no estoy diciendo que no prestes atención a estas cosas. Tienes que hacerlo
Somos responsables de nuestras obligaciones domésticas, pero de nuevo, los escritos de Luisa tienen que ser traducidos con cuidado. Si yo fuera a traducir eso, pondría una nota al pie o un paréntesis para explicar exactamente a qué se refiere cuando habla de estos pensamientos sobre sí misma. Hay otro pasaje en sus escritos donde Jesús le dice que no regrese al pasado porque ella estaba tratando de imitar lo que leía sobre la vida de un santo que reflexionaba sobre sus pecados pasados para ayudar a generar remordimiento. Y Jesús le dijo, no quiero que hagas esto, porque una vez que hayas ido al sacramento de la confesión y te hayas limpiado con un corazón contrito, esa es la expresión clave. Si tu corazón está contrito, se perdona y se olvida. Ciertamente el castigo permanece en el purgatorio si es un pecado grave o incluso si es un pecado venial. Eso no se expía completamente en la tierra, pero lo olvidado significa que Dios ya no te lo tiene en cuenta. Algo así como, digamos, amas a una persona y te lastima, y realmente están arrepentidos y te traen rosas o te compran algo o hacen algo para intentar demostrar su contrición, su compunción, su arrepentimiento. Y ves eso en las personas y que son sinceras. Siempre puedes sacar este agravio en cualquier momento que desees, pero te niegas a recordarlo, porque eso va a afectar tu relación con esa persona y dañarla, lo cual no quieres hacer. Así que deliberadamente se lo retienes en la memoria, de llegar al intelecto. Así es como Dios olvida nuestros pecados, pero lo hacemos de manera imperfecta. Él lo hace perfectamente. Y por lo tanto, estos pensamientos de Luisa eran pensamientos de verdadera autorreflexión. Sobre sus intereses, no. Sobre sus pecados, para poder confesarlos, lo cual todos tenemos que hacer. También podrían haber sido sobre pecados pasados, como mencioné antes. Por eso necesito saber la fecha, porque si esta fecha está en estrecha relación con ese otro pasaje que acabo de mencionar, donde ella estaba pensando en su pasado y Jesús le dijo que se detuviera, entonces sabemos que es muy probable que eso sea con lo que está lidiando aquí. Cosas relacionadas con sus propios intereses, así que siempre deberíamos olvidar el como pecado. Pero nunca olvides la misericordia que quitó el pecado. Y si alguna vez el diablo recuerda nuestros pecados pasados y los trae al intelecto o los pecados de alguien más que han sido perdonados, le recordamos su pasado, su futuro. Lo siento, ¿a dónde va a terminar? Y invocamos la misericordia de Dios, glorificando a Dios. Un ejemplo de esto es la fiesta de la Divina Misericordia, que tenemos la hermosa posibilidad de recibir cada año. Es, creo, a finales de abril de este año. ¿Es correcto? En ese día todos tus pecados y castigos son perdonados y olvidados. Está bien. Ahora, supongamos que hiciste algo realmente malo y lastimaste a una familia o a un individuo de manera irreparable, en el sentido de que están traumatizados por el resto de su vida, ya sea asesinato, ya sea difamando su carácter, y eso les hizo cambiar su nombre, su vida, su estilo de vida, lo que sea, matando con la lengua, matando con la pluma. Ahora lo sientes, pero el daño ya está hecho. No puedes deshacer eso. Publicaste algo en las redes sociales que tiene un efecto dominó por el resto de su vida y no desaparecerá de las redes sociales. Pero lo sientes. ¿Cómo puedes quitar eso? No puedes. Entonces, ¿qué haces cada vez que el diablo te recuerda esto y dice, mira, publicaste esto y nadie lo va a quitar? Así que va a estar en internet mientras estés vivo. ¿Qué haces cada vez que te venga a la mente? Glorificas a Dios por su misericordia, siendo misericordioso con los demás, así como Dios lo es contigo. Así es como usas ese pensamiento. No dejas que te consuma. Lo sacas, pero lo usas como un medio para glorificar a Dios en su misericordia. ¿Está bien? «2 de septiembre, en el año 1933. La esencia de la pregunta es, de manera esencial, él dice, solo ¿piensas que solo hay Jesús en mí? Fue la frase que, en realidad, de manera significativa y profundamente, realmente llamó mi atención. ¿Eso qué significa? ¿Aprender sobre eventos actuales o...? No, ese es un buen punto. Y eso de manera evidente toca el tema
amigos y cosas así, como amigos y cosas así. Eso, no, de ninguna manera. Estoy tratando de recordar una nota al pie que puse en el volumen, uno que ahora está disponible, que está impresa, que se está enviando. Algunas personas están preguntan, ¿dónde está? Yo lo recibí en Italia, te mostraré. Está bien. Aquí está el volumen 1. Puedes usar esto como un dispositivo de campana, pero no es tan pesado. Pero sí, como puedes ver en las páginas de apertura, puse una nota al pie aquí y por eso lo estoy mencionando, porque hay un episodio en particular en la vida de Luisa donde Jesús le dice que se quite todo, específicamente, ¿verdad? Pero no se refiere a eso literalmente y te explicaré por qué. Así que, básicamente, lo que hago es desglosar los volúmenes. Así que verás aquí, puse un gráfico de cada volumen y las fechas en las que fueron escritos, hasta 36. Mi pequeño promocional, así que llega hasta el volumen 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? No solo eso, sino que luego te muestro los gráficos y cuántas páginas hay en cada volumen. Y estos números de página corresponden al italiano original. Está bien, son todos 36. Así que ves cuáles eran los más grandes, cuáles eran los más pequeños, y así sucesivamente. Es interesante porque tenían 25, 26, 27, exactamente la misma cantidad de páginas. Mira eso. Y lo mismo con estos 3 volúmenes, la misma cantidad exacta. Bueno, estos 3 son exactos en los italianos originales. De todos modos, y luego aquí entro en las fechas de su progresión mística. Sí, en una nota al pie de ese volumen, hablo sobre cómo Jesús le pide ciertas cosas que no deben tomarse literalmente por el lector. Y por eso las notas al pie son esenciales, absolutamente esenciales. Toma, por ejemplo, la escritura donde Jesús mismo dice, si tu mano te ofende, córtala. Está bien. Si tu ojo te ofende, sácalo. Todos estaríamos mutilados, ¿verdad? Así que ciertas cosas no están destinadas a tomarse literalmente. Ahora, ¿qué quiere decir con estas expresiones con ella? Caso por caso tienen que ser explicados en el contexto de esa experiencia que ella tuvo. Y lo que se conoce en teología como la analogía de la fe dentro del contexto de toda su progresión es donde la Iglesia es esencial para ayudarnos a interpretar correctamente la Biblia, así como los modos de escritura, y sus teólogos enviaron a otros para hacer eso. Así que en el caso al que te refieres, cuando él le dice que es otra vez, dijiste que no hiciera. Que la frase que anoté fue, piensa que solo están Jesús y tú en tu mente. Imagina que están juntos. Es lo que Jesús le dijo. Eso es cierto. Eso es literal. Pero ¿cómo lo interpretas literalmente? Así es. Solo existen Dios y tú. ¿Dónde está Dios? Él está en tu vecino. Él está en ti. Él está en la hierba. Él está en el sol. Él está en todas partes. Así que sí, Dios existe, pero Dios está en todas partes. Eso es para que no descuides a otras criaturas, simplemente porque te estás enfocando en el Dios no creado. Te estás enfocando en su presencia, en sus extensiones, en otras cosas también. ¿Qué dice Jesús, verdad? Lo que he compartido antes, lo que les has hecho a ellos, me lo has hecho a mí. ¿O qué dice Juan? El que dice, yo amo a Dios, pero no ama a su vecino, es un mentiroso. Así que sí, enfocarse en Dios es literal, pero ¿cómo interpretamos eso? Como el Dios que solo está más allá de las nubes, o el Dios que está más allá de las nubes, así como aquí en la tierra, en todas estas cosas que nos rodean. Así que también deberíamos enfocarnos en Dios, en estas cosas que nos rodean. Exactamente los feeds de redes sociales como Kearneyville. Sí, porque tenemos la obligación como cristianos de informar nuestros intelectos hasta el día en que morimos. La formación del intelecto y del alma, la formación moral e intelectual, es un proceso continuo. La Iglesia ha publicado varios documentos sobre esto. Y los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, así que deben educarse a sí mismos para educar a sus hijos. Así que la educación es un crecimiento constante, por los constantes desarrollos, ya sea bioético, ya sea en cualquier contexto tecnológico.
o incluso desafíos que enfrenta la Iglesia, que ya se han enfrentado antes y que ahora deben ser abordados en un nuevo contexto. Sí, es bueno estar informado. La Madre Teresa siempre leía el periódico. Ella no veía televisión. Ella siempre andaba con un periódico. Podías verla descalza o con sus sandalias sosteniendo el periódico porque necesitamos orar por ciertos eventos, ciertos lugares, incluso eventos en la Iglesia, ¿verdad? En lo que respecta al Papa o a los sínodos o a cualquier cosa, porque esto nos afecta a nosotros, a nuestra familia y a nuestra fe. Sí, absolutamente. Mi pregunta que exactamente quería hacerte es, ¿cómo son específicamente hablando Catalina de Siena y Luisa? ¿Son similares? Oh, de muchas maneras. No veo más paralelismos tan estrechamente unidos que entre estos dos individuos, estos dos gigantes espirituales, ambos pequeños de estatura, pero enormes espiritualmente. Ambas italianas, ambas tuvieron matrimonio espiritual. De hecho, en el matrimonio espiritual de Luisa, Catalina de Siena estuvo presente. Ambas tenían el estigma invisible, ambas eran terceras órdenes dominicas, ambas eran italianas, ambas eran vírgenes. ¿Y la lista sigue y sigue? Sí, hay paralelismos tremendos entre estos dos. Así que, sí. Tengo un par de preguntas, simplemente algunas más. Una es, he leído en La Pasión de Cristo, las horas de la Pasión, que falleció cuando tenía 34 años, que falleció a una edad tan temprana. Tenía la impresión de que tenía 33 y que su vida fue truncada inesperadamente, lo que me sorprendió mucho. Y la otra pregunta que tengo es con respecto a Satanás y sus secuaces. Sé que definitivamente están aquí y tenía la impresión de que algunos de ellos fueron al infierno, algunos de ellos están aquí. ¿Podrías darme un poco de claridad sobre esas dos preguntas, por favor? Jesús tenía aproximadamente 33 años, hablando viablemente. Tenía 34, incluyendo su estado neonatal. En total, así que pasó 9 meses en el vientre y 33 años en la tierra. Así que tenía alrededor de 34 años. Fueron 33 años y unos meses. Así que alrededor de 34 años, incluyendo los 9 meses en el vientre. En respuesta a la segunda pregunta, ¿puedes refrescarme la memoria? Sí. Entonces, ¿cuándo hubo guerra en los cielos? Dijiste aquí, te refieres exactamente a la tierra. Entonces el infierno y la tierra. Sí, está bien. Está bien, sí. San Juan, el evangelista, que escribió el libro de Apocalipsis, habla sobre la guerra en el cielo, al igual que el libro de Daniel. Ezequiel también habla de esto. Así que 1/3 de las estrellas, San Juan, el evangelista, en su libro de Apocalipsis, informa que cayeron, y los primeros padres de la Iglesia interpretaron las estrellas no solo como estrellas, sino también como los ángeles. ¿A dónde fueron? Según la carta de Pedro en el Nuevo Testamento, no el Evangelio, la carta de Pedro, fueron a un lugar, él lo llama en griego, Tártaro, que, según la mitología griega, es una palabra pagana de la mitología griega. Es el inframundo, el mundo inferior, que nunca fue claramente definido por los griegos, pero según algunos escritores griegos que eran pagano. No, creían en la divinidad. Todo esto, la mayoría de la gente se sorprende. Platón, Sócrates, se les consideraba escritores éticos, pero eran escritores paganos. ¿Creían en muchos dioses? Correcto. Y Sócrates, por supuesto, desafió eso. Tomó el jugo de cicuta en lugar de ser asesinado. Pero los griegos creían en este lugar llamado Tártaro, que podemos decir en hebreo que es similar a Hades o en griego a Gehenna. Gehenna. Tártaro, pero Pitius es Tártaro por varios relatos griegos. Es el inframundo. Algunos dicen que tenía sufrimiento, otros decían que era fatalidad, tristeza y oscuridad. Está abierto a diferentes interpretaciones. Sin embargo,
Pedro dice que fueron a este lugar todos esperando el juicio. Tú dices, espera un momento. El juicio, dices, espera un momento. No fueron juzgados cuando fueron arrojados del cielo. Sí lo fueron, Pedro. Se refiere al juicio final general. Así que cuando morimos, experimentamos lo que se llama un juicio particular cuando el alma deja el cuerpo. En los dos concilios de la Iglesia Católica, León y Florencia, ambos afirmaron que inmediatamente después de que el alma deja el cuerpo, es juzgada, particularmente, y va a su lugar de destino, cielo, infierno o purgatorio, pero luego espera el juicio final cuando todos los cuerpos resucitarán y todos serán juzgados, incluidos ángeles, humanos y todos los demás seres racionales. Así que Pedro se refiere a que están esperando ser juzgados de manera general, no particularmente. Ya han sido juzgados y ese juicio no cambia. El Concilio de Trento dejó claro que el juicio particular no varía del juicio general y viceversa. Así que fueron al infierno, como doctrina de la Iglesia. Así que fueron al infierno los ángeles. Según los escritos de Ana Catalina Emmerich, ella dijo que algunos fueron a diferentes planetas. Estos son los escritos de Ana Catalina Emmerich. Ahora, ¿eso significa que no están en el infierno? No. Todos fueron al infierno, pero pueden bilocarse. Las almas en el infierno pueden poseer a las personas, pueden poseer hogares, pueden infestarse en objetos. Así que solo porque estén en el infierno no significa que no puedan bilocarse. Así como los ángeles y Dios pueden bilocarse, también los demonios. Por lo tanto, vemos Jesús apareciendo y desapareciendo en Amós, Betania, y en todos estos otros lugares, caminando a través de las puertas cerradas y luego desapareciendo. Los demonios también podrían hacer eso. Así que están condenados por toda la eternidad. Hay un tercio en el infierno. Ahora su castigo varía según su vacilación al rebelarse o sus deliberación. Al rebelarse, Dios ve todo esto. Líneas finas que nosotros no vemos, y aplica el juicio en consecuencia. ¿Respondí ambas preguntas? Sí, Padre, pero también había una parte, no estoy seguro, si es Besula o en las Escrituras, o en Luisa, donde Jesús dice, habrá un tiempo en el que liberaré demonios del infierno. Está en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, la tierra se abrió. Sí, la tierra se abrió, se agrietó y de ella salió oscuridad y todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? La gravedad de lo que podrían hacer en la oscuridad, en los pecados y en la tentación es mayor. Bien, lo que empodera a los demonios no es la oscuridad, no es nada externo, es el pecado. Nuestros pecados hacen que los demonios sean más fuertes. Esto se encuentra a lo largo de las Escrituras y en toda la literatura profética aprobada, así como la gracia combate el mal, el pecado, empodera el mal. Y no es de extrañar porque las personas que viven en un estado de pecado mortal perpetuo tienen muchos demonios con los que están lidiando. Si la serpiente que tentó a Eva le habló, entonces todos los animales se comunicaban de manera comprensible con Adán y Eva en el Edén, ¿o fue solo el diablo quien utilizó a la serpiente por un momento? Y parece que si el diablo puede hacer que una serpiente hable de manera sorprendente, eso habría eclipsado la tentación del fruto en un grado monumental, que Eva habría, ya sabes, alertado a Adán para que viniera a ver algo tan asombroso. Así que me pregunto cómo era la comunicación normal entre los animales con Adán y Eva. Y también se descubrió un fósil de una serpiente antigua que tenía patas, así que podía mantenerse erguida. Y la maldición de la serpiente fue arrastrarse sobre su vientre de ahí en adelante. Entonces, ¿puedes comentar sobre estas cosas?
Bueno, la Iglesia no tiene una enseñanza oficial, así que de lo que hablas cae dentro del ámbito de la teología especulativa, así que realmente no podemos hablar sobre doctrina o enseñanza oficial aquí, pero lo que podemos mencionar en la teología especulativa son los escritos de Anne Catherine Emmerich, quien habla con más detalle sobre cómo se veía Satanás en el Edén que cualquier otro místico, y ella dijo que se veía similar. Ella habla sobre su color. Si tuviera que compararlo con un animal vivo hoy, diría que se vería como una salamandra gigante sobre dos patas. Ella dijo que caminaba erguida, pero tenía patas muy pequeñas, como los brazos y las patas de un T-Rex. Esa larga cola con torso, pero de todos modos esta es su impresión. ¿Corresponde a la realidad? Dios lo sabe. Pero en cualquier caso, la primera pregunta es más importante, que es, si Dios permitió Satán hablara, los otros animales también hablaban. Dios puede hacer que cualquier animal hable. Ahora, en los escritos de la Santísima Virgen María Luisa, en el libro del mes en mayo, ella habla de cómo los animales estaban bajo cada asentimiento de Adán y Eva, eran completamente sumisos a ellos. Había como una especie de habilidad telepática para comunicarse con ellos sin siquiera decir una palabra. Ella usa la palabra asentimiento, que significa sin palabras. Así que podían comunicarse por pensamiento con todos los animales. Está bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 22, versículo 20, de 8 a 30. Rey, Baruch, si recuerdas, Balaam se enojó con un burro y lo pateó, y el burro le respondió. Esto está justo en las Escrituras. Dios puso una voz humana en la boca del burro, y el burro le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu propio burro con el que siempre has estado montando? ¿Verdad? Y luego continúan esta conversación. Balaam y el burro están hablando. Dios puede hacer todo, así que Dios puede hacer cualquier cosa así, si así lo decide. Así que, gracias por tu pregunta. Este hermoso regalo de vivir en la voluntad divina trae unidad, pero ¿no ayudan también las horas de la pasión a traer unidad? Sí. ¿Es parte de vivir en la voluntad divina, las horas de la pasión? Sí, todo eso ayuda a la unidad de una manera tremenda, pero recuerda, tenemos que tener la intención para la unidad. Dios respeta nuestra intención. Un ejemplo claro, en las horas de la pasión, Luisa va por los hospitales y hogares de ancianos y encuentra a todas estas personas sufriendo de diferentes enfermedades y están maldiciendo a Dios. Y ella les está suplicando para ofrecer sus sufrimientos de manera que no se desperdicien, sino que se utilicen no solo para su propia salvación, sino para el bienestar de los demás. Ahora, ¿cuál es mi punto? La intención determina si estos sufrimientos se desperdician o se utilizan para la glorificación de Dios y de los demás. Así que si no tenemos la intención de unirnos, sino que simplemente hacemos la voluntad divina, no estamos ayudando a la unidad específicamente. Tenemos que tener la intención específica de aplicar esto o aquello para unirnos. Las fechas de la Pascua, unámonos como cristianos, reunámonos. Gracias por tu pregunta. Quería preguntar, perdón que todavía sea un tema un poco oscuro, volviendo a ese asunto, más sombrío sobre ya sabes, la posesión y todo eso. Estaba pensando en diferentes cosas, como si compras cosas en tiendas de segunda mano o en tiendas de pulgas, ¿cómo podemos protegernos al traer cosas a nuestros hogares que no sabemos que pueden tener? Así que eso fue algo. Sí, lo haría siempre. Es mejor pecar de precavido cuando las cosas se ven un poco inusuales. ¿Sabes? Como si compras una estatua que se ve como que algo no está del todo bien. O incluso si sospechas de algo, no hay ningún daño en bendecirlo con agua bendita. ¿Sabes? Y esa es una forma en la que deshacerte de ello. Y si las cosas tienden a hacer ruido en la noche,
con ese objeto en la casa, puedes sacarlo de la casa y ver qué pasa y si podría estar asociado con ese objeto o no. Pero aquí es caso por caso. Yo recomendaría fuertemente consultar con un sacerdote cuando se trata de cosas como estas, pero solo para pecar de precavido. No hay nada de malo en rociar tu hogar, los objetos, e incluso en bendecir completamente tu casa. Esta es una práctica que se debe hacer una vez al año. Esta fue la costumbre durante muchos siglos, hasta que el modernismo se infiltró y las familias dejaron de pedirle al sacerdote o los sacerdotes dejaron de ir, cualquiera que sea la razón. Pero puedes pedirle a un sacerdote que bendiga tu hogar una vez al año. Sabes, te diré, cerraré con esta historia verdadera, con estos incendios en California. Esta familia, en esa área de Palisades, que fue quemada con un fuego que era más caliente que cualquier fuego humano que se pueda producir, hasta el punto en que derritió las llantas de los autos. Y cuando se derritió, no solo se derritió en el lugar, siguió arrastrándose por como 15 pies. Este no es un fuego normal, según los expertos en incendios. No estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando de los comentarios de expertos en incendios. Pero los árboles a su alrededor, solo por debajo, estaban quemados en la parte superior, las hojas estaban intactas, lo cual es realmente inusual. En cualquier caso, había una familia que tuvo su hogar bendecido al comienzo de este nuevo año y hicieron lo que era la costumbre durante décadas entre los cristianos y católicos. Esa casa no fue tocada. Cada casa a su alrededor fue quemada. Puedes encontrar esto en internet. Quiero decir, justo alrededor de ellos, todo está quemado hasta convertirse en ceniza blanca. Su hogar no fue tocado. ¿Coincidencia? No lo creo, así que eso es algo bueno que hacer. Bendice tu hogar cada año. Está bien, hoy fue un día largo. Ayer el superior de Roma vino aquí junto con unos 8 sacerdotes más, porque el sacerdote mayor al que cuido me llama su médico principal, porque estoy haciendo todo por él de manera especial. Él celebró ayer su 50 aniversario en el sacerdocio. Eso es un hito, así que muchos sacerdotes él trabajó en Bolivia durante muchos años, 40 años como misionero, aunque es originario de Italia. Así que el superior de Roma condujo todo el camino hasta aquí, un viaje de 8 horas, y tiene que regresar otras 8 horas, con un consejero y algunos otros sacerdotes de diferentes provincias en Italia que vinieron, y uno se está quedando con nosotros, ahora en el sur de Italia, cerca de Nápoles. Así que han sido 2 días largos porque tuvimos que hacer los preparativos, tuvimos que alquilar un lugar en el restaurante y tuvimos una cena hoy, así que corrí hasta aquí, interrumpí la cena para hacer la llamada por Zoom porque están comiendo pizza abajo con el sacerdote, así que comí 2 bocados de la pizza, 2 porciones de pizza, así que los quiero a todos, pero también tengo que atender la pizza. Pero sí, supongo que terminaré un poco temprano hoy. No tengo más preguntas. Creo que todos entendemos que tienes una pizza a la que atender. Está bien, por favor, desmutees antes de darte la bendición final. Y tal vez simplemente decir hola, adiós. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless you. Thank you. Father, God bless you. Thank you. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. Hola y adiós. Thank you, Father. Thank you, Father. Alrighty. Bless you, Father. Enjoy your pizza. Thank you. Bye. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Genosi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta,
sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.